Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Decíamos en el segmento anterior, Franklin, que bueno, el librito que está aplicando la Autoridad Monetaria Dominicana es el mismo librito que están aplicando otros países. Estados Unidos es el caso más cercano que tenemos y de mayor influencia, la Unión Europea. Aumentos de tasa de interés, aumentos del costo del dinero. En el caso local, no solo aumento del costo del dinero, sino también aprovechamiento de eso para presionar una apreciación del peso dominicano y luego entonces comenzar a comprar dólares baratos bajo la coyuntura de que la gente está invirtiendo más en pesos que en dólares. ¿Invirtiendo en qué? En deuda estatal. Y esa deuda estatal está siendo atractiva hoy más que antes para los inversionistas porque el Estado está pagando tasas de interés que superan el 13% de rendimiento. Sí. Quiere decir entonces que el costo de esta política de restricción en procura de mantener controlada la inflación ha sido de un alto endeudamiento. Quizás el nivel de endeudamiento más acelerado que hemos tenido en los últimos 20 años ha sido el de este año. No, definitivamente. Y en el caso del Banco Central, cuando tú subes la tasa de política monetaria, te va a llover la liquidez del sistema. Sí. Para allá, pero eso hay que pagarlo. Aunque sea un 1%, eso hay que pagarlo. Entonces, como dice Delgado, hay un costo financiero que se está pagando que en última instancia tiene un efecto en el largo plazo. Porque cuando se vayan a devolver todos esos recursos, ¿qué tú vas a hacer? Además, es decir, hay un tema fundamental porque nosotros siempre pensamos en el corto plazo y eso es una de las desgracias de este país. Siempre pensamos en el corto plazo, no pensamos en el mediano plazo, no pensamos en el largo plazo. Y se toman medidas de corto plazo, no medidas pensando en el largo plazo. Por eso es que construimos carreteras de 2 carriles que son estrellas que a los 5 años ya no sirven, no cabe nadie por ahí. Y así construimos y así hacemos cosas. pero si en el caso del Banco Central, que obviamente la receta, como dice Delgado, que está aplicando el mundo entero, también los mismos países centroamericanos, Costa Rica no fue por encima en cuanto a tasa de política monetaria, pero está el aspecto de que hay un rezago inclusive en la ley de recapitalización del Banco Central. Para poder, eso ni lo menciones, para poder cubrir porque eso ni lo menciones, porque ese déficit cuasi fiscal. Eso como que nunca funcionó, nunca se implementó tal y como fue establecido y como fue el acuerdo más que el acuerdo, la ley de recapitalización. Pero también, por otro lado, óyeme, el Estado tiene demasiada carga. Sí. Entonces, lo que yo entiendo y mucha gente a veces se rasca la vestidura cuando uno lo dice, que el Banco Central sigue gastando como si fuera un banco rico, como si no tuviera déficit. Entonces, te lo digo y en algún momento hay que analizar la estructura, o sea, la estructura de funcionamiento del Banco Central. No del punto de vista de que lo está haciendo mal, de que hay problemas, no, desde el punto de vista de que... Del costo. Del costo. Y además, señores, siempre lo digo y lo reitero, bajo condiciones difíciles hay que tomar decisiones difíciles, trascendentales. Porque tú no puedes en tu casa tener un déficit que te cancelen del trabajo y tú seguir gastando en la misma magnitud que lo estás haciendo. Hay alguna decisión hay que tomar. Hay una situación, parece que a las autoridades del gobierno les tomó como por sorpresa una situación. O sea, y es la situación que tiene que ver con la política de gastos. O sea, estamos siendo gobernados por un partido político que en la oposición entendía que había espacio para ahorrar, había espacio para recortar el gasto. Luego llegan al gobierno, llega al poder, se encuentra con una circunstancia donde sus recaudaciones, en lugar de reducirse, han aumentado favorablemente. Entonces sería una doble ventaja. Hay espacio para recortar el gasto y estamos recaudando más. Sin embargo, ha sido lo contrario. Como que las autoridades se dieron cuenta de que no es cierto que sea tan fácil recortar el gasto en el Estado. Eso es lo que aparenta. Y vemos entonces que el gasto público ha aumentado en esta gestión gubernamental, aun cuando ha aumentado la capacidad recaudatoria de las autoridades locales. Y por eso tenemos un mayor déficit. O sea, realmente es tan difícil recortar el gasto público y que se menciona como con tantas facilidades de la oposición, pero cuando se llega al gobierno, entonces dice, espérate, como que no hay, ¿por dónde que voy a recortar? Al contrario, ahora voy a tener que gastar más. ¿Por qué? Mira, ahí hay un pecado original, como siempre lo digo, y es, señores, la deuda social que tiene este país con los pobres es una deuda histórica. Sí. Viene de 50 a 100 años, entonces no es posible que tú me digas a mí
yo voy a recortar el gasto en salud. No Y se además puede. tenemos a Haití como una espada de Sí, Damocles no se puede, no aquí. se puede. Pues, no se puede. Agua y alcantarillado. Tenemos un déficit No, de qué sé yo cuántos no se años. puede. Se necesitan 10,000 millones de dólares para resolver No se puede. ese tema. La educación. No. Estamos invirtiendo todos los cuartos, pero ahí hay un problema de corrupción. Transporte. De corrupción integral. No se puede. En términos de lo que es la educación. No de ahora, sino desde el Sí. primer día que hablamos del 4%. El transporte. Donde hemos avanzado, y lo tengo que Sí. reconocer, es en la infraestructura física, en carreteras, Sí, puentes, sí, ahí es hemos cierto, avanzado. es cierto. Y yo he andado a nivel del país y nosotros tenemos carreteras excelentes, con Sí. un tema obviamente de lo que es el manejo temerario de los choferes, pero es otro tema que tiene que ver más con la educación. Y régimen de Pero consecuencias, también sí. nosotros hemos aumentado los ingresos, pero recuérdate que también eso viene por el efecto de inflación. Sí, obviamente. Sí, Sí, obviamente. No es que O sea, realmente. no es solamente eficiencia. No en ¿verdad? términos No. reales. No. Ahora, yo sí te digo una cosa. Y son dos tesis que yo planteo. La primera es lo que dice Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Cuando no se roba, el dinero da. Y cuando tú, en tu casa, te entran los ingresos y tú no te lo bebes, tienes un par de cositas por ahí atrás, Pero- el dinero te da. Pero ahora no se está robando y no alcanza. Pero por eso, bueno, pero te digo por la deuda social, pero da más que antes. Da más que antes. Porque yo a veces yo me sorprendo. Cuando el presidente hace un anuncio, no, que vamos a dedicarle 20,000 pesos, 20,000 millones a tal cosa, 1,000 millones, 5,000 millones al sector agropecuario. Y yo digo, Pero ¿y dónde están esos ¿y cuartos? dónde están esos cuartos? Sí, te lo Sí, digo. porque Te lo digo sinceramente. se dispone dinero. Y yo sé que bueno, hay la presunción de que se De está que, hay manejando- de que hay menos problemas. menos escapes. Sí, menos escape. Menos escapes. Porque menos- es difícil. Es difícil. Es muy difícil, pero no es lo mismo tú robarte 25,000 millones de Ay. pesos a que te robes 100 millones, 50 millones, 10 millones. Sí. Porque antes era con grosería. Era con grosería, era con Era pornográfico. no, ¿no? es muy buena. Un robo pornográfico. Es decir, una cosa que es lo demasiado hasta Dios lo ve. Perverso. ¿Tú entiendes? Pero siempre en el Estado va a haber sus mañas y de gente que va queriéndose hacerse el gracioso. ¿Tú entiendes? Pero en general, yo creo que hay un manejo adecuado de las finanzas públicas. Hasta este momento. Hasta este momento. Y yo creo que hemos eficientado un poco el gasto, hemos eficientado un poco lo que es la generación de ingresos, la captación de ingresos, pero obviamente hay un problema estructural que nosotros no lo vamos a resolver. Yo no sé Un quién- estado y yo no sé como- quién lo va a resolver en algún momento determinado. Es lo siguiente, hay que reformar de alguna manera el sistema tributario dominicano. En algún momento alguien tiene que hacerlo. Sí, es que nadie le quiere entrar a eso, Franklin. Bueno, es que hay un costo, por ejemplo. Siempre hay una excusa. No, pero yo te voy a decir una cosa. Si este gobierno le dan 4 años más, este gobierno puede hacerlo en el primer año de gobierno. Eso decíamos de Danilo Medina. ¿Eh? Decíamos eso de Danilo Medina. Danilo Medina se decía que, para mí, incluso más que este gobierno, Danilo Medina tuvo la Sí. mejor oportunidad para hacer claro que una sí. reforma tributaria Sí, sí. o Tenía todo. o un pacto tributario Pero él desconocía- fiscal más amplio. pero él ¿Por qué? desconocía lo que se estaba haciendo a su Porque no alrededor. había, el país no estaba en crisis, aparte de que no estaba en crisis. Él tenía mayor control del De las Congreso. cámaras, sí, tenía claro. mucho más. Porque No, ahora no, tú no dices, tenía bueno, pandemia. que el PRM es mayoría en el Congreso, pero, Sí. pero el Poder Ejecutivo no tiene el Es- control. Sí, no tiene el control, Como sí. tenía el Poder Ejecutivo del gobierno de la gestión pasada. Y se religió, duró 8 años en el gobierno, y sin embargo no lo hizo. ¿Qué garantía tenemos de que se vaya a hacer? Y más en esta coyuntura donde tenemos un presidente que es muy sensible a las reacciones sociales. Entonces, cuando la gente reacciona y dice que se opone a algo, entonces él Pero automáticamente quizás dice, no, está sí. bien, pues vamos a dejarlo. Quizás Yo creo- sí. yo creo que- Entonces, yo creo que quizás sí, esa porque- baja determinación lo que hace es que entonces prolonga más la posibilidad de tomar una medida que es difícil, pero que es necesaria. Bueno, Yo le voy a decir una cosa a ustedes y tal vez lo voy a provocar a los dos. El mayor problema del presidente para hacer eso no es el tema de que su figura, de que la incidencia política. Es que lo que hacen las reformas son las élites y él es parte de las élites. Bueno, Yo no creo, espérate, por eso te digo, te lo voy a provocar. Es decir, cuando te digo las élites, obviamente no hay una reforma tributaria sin el apoyo del CONE. Sí, pero las élites no se oponen a una reforma tributaria. ¿Eh?
Las No, no se élites no se oponen. oponen a una De hecho, reforma. No se oponen abiertamente. Se pueden Bueno, pero plantear. No se pero- oponen no, abiertamente. no, no, no. Yo estoy posiciones. seguro que las élites no quieren o no se sienten cómodas con el sistema Exenciones, tributario. No, con el sistema tributario que tenemos actualmente. Exactamente. Como quiera que sea, ellos quieren una reforma. Aunque sea para bien o para mal, eso es otra cosa. Pero las élites de por sí no se oponen a una reforma. Ahora, ¿a qué tipo de reforma favorecen? Eso es otro tema, que entonces sí hay que debatir. Pero yo no creo que haya una oposición No, no, o pues un obstáculo de parte de Lo que los pasa- poderes fácticos del país a una reforma Lo que tributaria. pasa, señores, que una cosa es lo que uno puede decir aquí y otra cosa es lo que pasa realmente. Y si es desde el punto de vista político, en un segundo o eventual segundo mandato del presidente, él lo puede hacer. Porque ya no va a repostularse. Miren, señores, ustedes tienen que entender una cosa. Una reforma de Yo cualquier siento tipo. que Franklin, la última vez que Franklin vino aquí estaba un poco más, ¿Más qué? no sé, más objetivo. ¿Cómo o, más, objetivo? o más crítico. No, No, sé. pero él es crítico. Ahora lo veo como, Pero es al lo contrario. veo como justificando mucho al gobierno. No, No sé. No, pero al Franklin, contrario. Defiéndete. No, yo no, No sé, yo no tengo que defenderme. me refiero a la porque- última vez que estuvimos Dime, aquí con es que él, yo fue hace como 3 óyeme, meses, ¿verdad? Yo Sí, tengo, más o menos. Sí, yo como tengo 3 más de meses. 20 años en los medios de comunicación y no hay un solo día que yo haya ido a un programa o de los programas que yo hacía Sí. en donde yo no planteé lo que yo entiendo que hay que hacer en beneficio de la sociedad. Vamos a una pausa Ah. y volvemos en breve. Seguimos. Dinámica económica.